funciones partidas. Bueno, vamos, este es el caso del ejercicio 6. Y acá también tenemos un problema con esto porque, ¿qué pasa? Estos son choice, pero de varias opciones, ¿no? O sea, acá tenemos básicamente que calcular uno por uno, ¿sí? De todos los casos. Vamos a ver cuáles son las opciones y qué es lo que pregunta en realidad. O sea, sabemos que tenemos una función partida. Vamos a ver qué hay atrás de todo eso, ¿no? Fíjense, todo lo que pregunta esto básicamente habla básicamente del máximo absoluto, si la función está acotada o no está acotada. Hay que sacar plano tangente y ver si tiene máximo absoluto o no lo tiene, ¿sí? Este es un ejercicio bastante tramposo en algunas cosas, entonces les pido presten atención porque hay cosas, digamos, hay partes muy sutiles que hay que prestar atención, ¿sí? No digo que sea hecho con mala leche, digo que, digamos, que está pensado para tratar de no pisar el palito en algunas cosas, ¿sí? Yo voy a llamarle, por ejemplo, si es una función partida, lo que les conviene hacer siempre es trabajar con dos dominios por separado. Yo tengo, por ejemplo, el dominio A, que es ese que está puesto ahí, y el dominio B, que es este otro. Entonces, lo que yo voy a tener, por ejemplo, vamos a dibujar los dos, ¿no? El dominio A, si ustedes se fijan, no incluye el círculo, que es un círculo de centro 0, 0 y radio 2, ¿sí? El dominio B sí. Entonces lo vamos a poner de esta forma. El dominio B, como es el círculo más el exterior, yo lo voy a poner acá, ¿sí? Y en este caso vamos a ponerle el borde, que es en verde, ¿sí? El interior del círculo, como es del dominio A, lo vamos a poner en rojo. Y todo el resto, ¿sí? Va a estar, en este caso, todo el resto va a estar en verde, que es todo esto que ustedes ven, toda esta región que ustedes ven dando vueltas alrededor. ¿Está bien? O sea que esa sería, digamos, la parte del dominio B, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, que esto es menos 2, 2, 2, y tenemos el y el x. ¿Sí? O sea que esa sería la situación, ¿sí? De la parte del dominio. Entonces, hablando de máximos y mínimos, fíjense una cosa. El dominio B es una función constante, ¿sí? Vale todo ahí, todo lo que esté pintado en verde vale menos 2. Y la función en xy, ¿sí? Que es la parte en rojo, que esta es válida solamente en el interior del círculo. Si uno tuviera que dibujar la frontera de esto, básicamente sería un círculo de línea punteada, ¿sí? Como no tengo la opción acá, en el Jamboard no lo voy a hacer, pero digo, básicamente es casi que se superpone con el que está en verde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en cuenta acá? ¿Sí? Primero, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, para sacar máximos y mínimos acotados, el procedimiento siempre, la lista de pasos a seguir siempre es la misma, por ejemplo. Básicamente el paso 1, ¿sí? Máximos y mínimos, es hallar, en este caso, puntos críticos. ¿Qué son esos puntos críticos? Ahí lo que tiene, por ejemplo, son aquellos cuyas derivadas parciales ambas valen 0, ¿sí? Y luego el paso 2, en este caso, sería tratar de clasificarlos con el criterio de la matriz hessiana, ¿sí? Entonces, clasificarlos con criterio de matriz hessiana. ¿Está bien? Eso sería lo que hay que ir sacando. ¿Está bien? Entonces, yo voy a ahorrar un poco de paso y vamos a tratar de ir viendo, ¿sí? El tema de cómo son sacar los máximos y mínimos con la función. Porque esto es muy mecánico, ¿sí? Simplemente hay que hacer las cuentas y tratar de ver cuál es el resultado. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, fíjense lo siguiente, ¿no? Yo le voy a pedir al programa, a Wolfram, que maximice la función. Solamente me voy a preocupar en el dominio rojo, ¿sí? Que es el que está, el dominio A, que es el interior del círculo. No me voy a preocupar del resto porque no tiene sentido, porque es una función constante, ¿sí? Pero si no lo fuera, bueno, tengo que hacer las cuentas también por separado de ahí. Entonces voy a tener que maximice x por y, ¿sí? ¿En qué dominio? En este caso le digo en, por ejemplo, on, y ahí le pongo la restricción, x al cuadrado, ¿sí? Más, en este caso, más y al cuadrado, menor estricto que 4. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que me va a decir la función. Vengo acá, maximizo, ¿no? Fíjense, vamos a buscar el máximo restricto en ese dominio, que es el rojo, ¿no? Y lo que me dice el problema es muy interesante, fíjense. Cuando hago la cuenta, fíjense dónde están ubicados los máximos, ¿no? Pues acá donde hay que leer esto con un poco de lupa, ¿sí? Lo que dice acá es que el máximo vale casi 2, ¿sí?
Y están estos puntos que si ustedes se fijan son bastante parecidos a la raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2, ¿sí? Y lo mismo de este lado. Si yo los ubico a estos puntos, son puntos que en realidad no están cerca o no están igual en el círculo de, de centro 0, 0. Es decir, este punto, por ejemplo, me va a quedar raíz de 2 y este otro menos raíz de 2 menos raíz de 2. Aunque en realidad no es raíz de 2, es un punto que se le acerca, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque esos dos puntos, raíz de 2 y menos raíz de 2 menos raíz de 2, están sobre la circunferencia del lado verde, o sea, están en el dominio B, no en el que yo le acabo de definir. Entonces acá hay que tener mucho cuidado con esto, porque en ese caso, ¿sí? La lógica que hay atrás de esto es que no hay máximo local, ¿está bien? Esto es una aproximación que hace el programa, ¿está? Pero ¿por qué no hay máximo local en ese punto? O sea, justamente porque al ser un dominio abierto, ¿sí? No tengo el próximo elemento al lado, digamos, de la línea verde, que es una frontera bien definida e incluida en el conjunto B. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Sí, lo que me está diciendo esto es que la función es acotada. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ¿sí? Me está diciendo dos cosas. Primero, ¿sí? Que la parte verde vale menos 2. El techo de la parte roja, si es que existe, se aproxima todo lo que puedo a 2, ¿sí? Aunque nunca llega, ¿sí? Sería 2 si, por ejemplo, el dominio A tuviera un menor o igual a 4, y ahí sí incluye el borde verde. Pero como no es el caso, no pasa. Entonces digo que en este caso sé que está acotada superiormente, ¿sí? Y después está el otro punto que también no le pregunté al sistema, pero que se lo puedo preguntar. ¿Cuál es el mínimo de mi función? Entonces voy a venir de acá, así como le hice esta pregunta de que maximice la función, le voy a pedir ahora que haga lo contrario, que lo minimice, ¿sí? Mismo dominio, misma restricción, mismo todo, ¿sí? Misma función, mismo todo. Entonces vengo acá y cuando hago la cuenta, fíjense que la respuesta que me da es muy parecida, ¿sí? De hecho, los puntos son simétricos a lo que estamos sacando nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, pero fíjense, en este caso lo que vamos a tener es que Jamboard a veces reinicia hasta el último punto. Lo bueno que no se, lo bueno de Jamboard es que aunque se cuelgue, no sé, tipo, no es que vuelva a hoja cero y que haya que empezar todo de vuelta, porque si no es un bardo. Ah, claro que todos estos PDF los vamos a dejar abajo en la descripción del video cuando termine el vivo, ¿sí? Así que no se preocupen porque lo pueden descargar y lo pueden tener ustedes en cuenta de este lado, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a ver es que el criterio es muy parecido. ¿Por qué? Yo voy a poner el dominio acá, ¿sí? Y vamos a ver que esos puntos donde entre comillas está el mínimo, tampoco son puntos que pertenecen al dominio de mi función, ¿sí? Yo lo voy a pintar en amarillo, ¿sí? A estos puntos, ¿está bien? Que son este y este, que respectivamente son raíz de 2 menos raíz de 2 y viceversa, que están en estas esquinas. Que de pertenecer, ¿sí? De pertenecer, pertenecerían al dominio verde, y no pertenecerían al dominio rojo, con lo cual tampoco es cierto, ¿sí? Porque no hay en ese punto, que es un dominio abierto, un máximo o mínimo reconocible. Con lo cual, lo que veo en este caso es que F es acotada, ¿sí? Superiormente, superior e inferiormente. Y listo. De todas las opciones que da el problema, que esta hay un poco la trampa, fíjense, vamos a analizar una por una, pero en este caso vamos a ver por qué hay que descartar, por qué hay que tomar algunas y no descartar las otras, ¿no? Primero, por ejemplo, cuando habla de máximo absoluto, ya sabemos que máximo absoluto no existe, ¿está? Con lo cual, en ese caso, al no tener máximo absolutos, ¿sí? Lo que vemos es que, por ejemplo, la primera opción que es la A, está mal, ¿sí? Esta no va. Después que hable de plano tangente en raíz de 2, que es este punto, ¿sí? ¿Por qué ese punto no tiene plano tangente? Justamente porque como es una función partida y ya sabemos que la función no es continua, por todo lo que acabamos de decir, entonces no hay forma de sacar plano tangente porque la función no es diferenciable. Fíjese cómo es una cadena de cosas, ¿sí? Que va, digamos, una atrás de la otra, ¿sí? Después, por ejemplo, acá habla de que el campo no tiene máximo absoluto. Y es cierto, porque en este caso, si bien es cierto que la función tenía un máximo entre comillas relativo, como encontramos recién en 2, pero en realidad, como no pertenece al dominio, no llega a haber nunca un punto definido con máximo absoluto, con lo cual esta tampoco tiene sentido, ¿sí? Y después,
La que sí es verdadera es la que no es acotado, porque pues sí sabemos que está acotado. En realidad, a ver, está acotado en este caso, déjeme ver, a ver, acá dice que, perdón, yo copié mal la respuesta, este coso. Esta dijimos que no y esta dijimos que sí. Y yo la copié sin querer. Entonces ahí justamente tiene máximo absoluto. Entonces ya sabemos que está acotada, con lo cual fíjense que también es por descarte. Pero esto es lo que yo les digo, sí hay que analizar muy finamente para no pisar el palito. ¿Saben? Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación.